Muchas gracias. ¿Ven ahí la presentación? Sí, sí se ve. Ya, súper. Bueno, les quería dar las gracias a ustedes por la invitación y felicitarlos por su quinto aniversario. Bueno, yo aquí los voy a hacer viajar hacia Chile, hacia los ecosistemas que hay acá y la diversidad de hongos que pueden encontrar. Y bueno, yo les voy a hablar, como les decía, sobre biodiversidad y ecología de los hongos en Chile. A ver. Uy, no pasa, espérenme. Ahí sí. Bueno, voy a partir comentándoles un poco sobre las características ecológicas de los hongos, porque bueno, en la primera ponencia explicaron muy claro las características generales de los hongos, y yo me voy a centrar más en todo lo que es ecológico, biogeográfico, de diversidad. Entonces, bueno, los hongos son cosmopolitas, es decir, habitan en casi todos los ecosistemas, en el océano, en el desierto, en la Antártica, ¿cierto? Y por lo tanto abarcan distintos nichos ecológicos. Como se había mencionado antes, hay hongos parásitos, hay saprótrofos, que son los que descomponen la materia orgánica, y hay también organismos simbiontes, que se asocian a las raíces de las plantas o forman estas asociaciones con líquenes. Y aparte, los hongos están continuamente interactuando con los ecosistemas. Dependen de los nutrientes que hay, pero a su vez, al reciclar la materia orgánica y descomponer, también entregan nutrientes. Dependen de condiciones ambientales específicas y aparte forman parte de las tramas tróficas. Son los descomponedores, pero también son alimento para la fauna. Y bueno, si queremos estudiar los hongos, lo mejor es ir a la naturaleza, ¿cierto? Porque los ecosistemas son laboratorios naturales, en donde tenemos una gran heterogeneidad ambiental, donde tenemos, por ejemplo, zonas que les llega mucha luz, otras oscuras, algunas cerca de cursos de agua, entre las briófitas, etc. Además, las variables edáficas como el pH, el nitrógeno, el carbono, etcétera, se encuentran parchosos. Esto quiere decir que se distribuyen heterogéneamente. O sea, por ejemplo, en este bosque que se encuentra en el sur de Chile, si muestreamos el suelo aquí, 1 metro más allá, 1 metro más allá, las variables que vamos a encontrar, el carbono orgánico, el pH va a ser distinto. Y además, hay gran variabilidad de sustrato y de hospedero. Por ejemplo, los hongos que son parásitos, los que son simbiontes, se asocian a ciertos árboles, a ciertas plantas. Y además, cada especie de planta tiene distintos nutrientes en sus hojas, en su madera. Entonces, todo esto que le estoy diciendo otorga mucha heterogeneidad al paisaje y por lo tanto mayor nicho para cada hongo y condiciones microclimáticas. Si esto lo observamos a una escala más grande, no solo en un bosque o en cualquier ecosistema, nos encontramos con algo que se denomina mosaico biogeográfico. Esto no solo es en Chile, sino que en todas partes, pero yo me voy a centrar en Chile, en donde en el mapa de acá podemos ver la cordillera de los Andes, y vemos aquí está Chile, que prácticamente está cortado y separado del resto de Sudamérica por esta gran barrera biogeográfica. Que esto en conjunto con la corriente fría de Humboldt generó el desierto de Atacama y la diagonal árida. Este mapa de acá es de precipitaciones, donde los colores más azul oscuro son mayor lluvia, y los más claros color piel es menos. O sea, aquí en este tenemos entre 0 y 500 milímetros. Y podemos ver aquí la diagonal área que pasa por Perú, Chile, Argentina, etcétera, ¿cierto? Y podemos ver aquí la zona sur de Chile, que presenta mayor precipitación. Sin embargo, si lo contrastamos con las temperaturas, podemos ver en los colores más rojos, oscuros, mayor temperatura, y los más claros, más frío. Son bosques fríos y lluviosos. Y la zona acá es seca y más árida, ¿cierto? Más cálida. Todo este gradiente climático y orográfico ha generado distintas formaciones vegetacionales en Chile, ¿cierto? Entonces podemos tener el desierto de Atacama en el norte, tenemos bosques siempre verdes,
hacia el sur y bosques caducifolios también en la zona centro y sur. Y si nos fijamos en este mapa, en esta zona, en los colores más rosados, tenemos el desierto, tenemos matorrales espinosos, en la zona de acá tenemos bofedales y altiplano. Hacia la zona central tenemos el bosque esclerófilo, que es endémico de Chile, con el matorral espinoso, y la zona sur está dominada por el bosque templado, y las zonas más australes tenemos turberas y matorrales. Toda esta zona es muy fría, de hecho en invierno nieva, que más adelante voy a adentrar en eso. Todo esto que les cuento acá, al separar Chile, los bosques de Chile, el resto del continente ha generado un alto grado de endemismo de la vegetación, de los animales y también de los hongos. Entonces, bueno, ¿qué es lo que se sabe de los hongos en Chile? Estas cifras de acá son de la década de los 80, todavía no se ha actualizado, pero se ha documentado al menos 3.000 especies de hongos, de las cuales 700 son macroscópicos, y alrededor del 30% son hongos ectomicorrízicos asociados al género Notofagus, que también lo vamos a ver más adelante. Este es un género de árboles que domina toda la zona centro-sur de Chile. Y los otros bosques o ecosistemas tienen micorrizas arbusculares, orquidiales, ericoidales, pero los bosques de Notofagus, al tener ectomicorrizas, podemos ver los carpóforos. Y aquí les muestro el Cortinarius lebre, que es una especie endémica de los bosques del sur de Chile, y es una especie ectomicorrízica. Y lo importante que tiene es que al asociarse a este género, el cual las plantas, los Notofagus de Chile, son endémicos de los bosques del cono sur de Sudamérica, que compartimos con Argentina, los hongos también son endémicos. O sea, alrededor del 90% de las ectomicorrizas asociadas a Notofagus son endémicas de los bosques de Notofagus de Chile y Argentina. Entonces están aportando cerca del 30% de endemismo de los hongos en Chile. Bueno, entonces vamos a hacer un recorrido virtual por 4 tipos de ecosistemas en Chile, donde está el desierto, las zonas áridas, el bosque esclerófilo y matorral esclerófilo, y el bosque templado. Entonces vamos a comenzar por los hongos desérticos. Este es un ecosistema que está en la zona norte, donde podemos encontrar hacia la costa matorrales desérticos costeros, y hacia la cordillera bofedales y altiplanos, mientras que en la depresión intermedia está el desierto absoluto. Y este es un estudio de Sandra Troncoso y profesores de la Universidad de Concepción, donde ella hizo su tesis de maestría en 2 parques nacionales que se encuentran acá. Uno es el bofedal que les comentaba, y el matorral desértico costero. Y lo que encontraron fue que en estas zonas más húmedas y de quebrada, con presencia de heces de animales, crecen hongos agaricoides, como Coprinus comatus, Conocibe tenera. Pero si uno se va hacia las zonas áridas, encontraron hongos gasteroides, ¿sí? Como Tulostoma nanum, Geastrum floriforme, Tulostoma volvatum y Montagnea arenaria. Si nos vamos un poco más al sur, hacia la zona central de Chile, nos encontramos con el clima mediterráneo. Este es un clima súper escaso en el mundo, que se encuentra solo en 5 zonas, ¿sí? Dentro de esta es Chile central, y es uno de los 25 hotspots de biodiversidad. Es decir, que tienen un alto grado de endemismo y también de amenaza. Y se caracteriza porque los veranos son muy cálidos y secos, es decir, prácticamente no llueve, y cuando llueve es una anomalía y es muy poco. Y los inviernos son fríos y lluviosos. Entonces, las especies que viven acá tienen que tolerar este alto contraste a lo largo del año, una sequía de verano, un frío y lluvia en invierno, y además que los que están hacia la cordillera de los Andes también reciben nieve. Entonces, las plantas que crecen ahí están adaptadas, y sus hojas son duras porque poseen una cutícula protectora que es más gruesa, que impide que se desequen en el invierno, o sea, perdón, en el verano.
Hacia la cordillera de la costa, y la costa que recibe la influencia de la neblina costera del océano, nos encontramos con bosque esclerófilo, y también en las quebradas que se encuentran en la depresión intermedia o hacia la cordillera de los Andes, y en las zonas que no son de quebrada y que reciben menos humedad, encontramos matorral espinoso. Todo esto son especies siempre verdes. Entonces vamos a ver en cada uno de estos qué tipo de hongos podemos encontrar. En el matorral espinoso, los hongos que dominan son de forma gasteroide. Esta es una forma que se adapta a condiciones que son hostiles, por ejemplo, mucho frío o de sequía, ya que protege sus esporas en el interior de la fructificación y las libera cuando llueve o cuando hay alguna otra perturbación. Y nos encontramos con especies como, o géneros, porque aquí voy a hablar principalmente de los géneros, como Calvatia, Geastrum, que son las estrellitas de tierra, los nidos de pájaros como Ciatus, Biciceda, Bovista, Tulostoma, y también podemos encontrar algunos otros agaricoides, pero lo más frecuente de encontrar son estos tipos de formas. Sin embargo, si nos vamos al bosque, se quedó pegado. Está. Si nos vamos al bosque esclerófilo, es decir, a la zona costera y las quebradas más húmedas, nos encontramos ya con los hongos propiamente agaricoides y algunos gasteroides, pero la mayoría que podemos encontrar son de este tipo. Por ejemplo, las favolasquias, foliotinas, que crecen en la materia orgánica, en la madera, las satirelas, marasmios, que son muy pequeños, crecen desde la hojarasca, en la madera, las tubarias, que son muy abundantes y frecuentes, micenas, y aquí les pongo esta que es una belleza, es la micena cianocefala, hasta donde sé es propia de Chile. Muchos turistas llaman a las reservas para saber si ya ha fructificado esta para ir a tomarle fotos, es preciosa, y crecen muchas otras micenas más. Las que les comentaba, las estrellas de tierra como Geastrum, estos con formas de orejas como Crepidotus, hongos como costras, en este caso es Rhizomerulius, Resupinatus, hongos muy pequeños asociados a las briófitas. Si se fijan aquí, estos son musgos, y este es el hongo es muy pequeño, como Galerina, hongos verdosos como Simucibe, y algunos ascomicetes como Silaria, Lambertella y Menosiphus. Si nos vamos más hacia el sur, aparecen los que les comentaba, los famosos Nothofagus. Y aquí podemos ver las hojas de las 10 especies que tenemos en Chile. Algunos de ellos son caducifolios, otros crecen asociados a coníferas como la araucaria, algunos se encuentran en las selvas valdivianas, acá en la zona costera, y muchos de ellos, los que crecen en la zona cordillerana o Patagonia, reciben mucha nieve en invierno, pueden recibir hasta metros. Entonces, también hay zonas que hay ecosistemas hostiles, pero a diferencia de la zona central de clima mediterráneo, este es un clima templado en donde llueve durante todo el año, pero llueve más en invierno. En diferencia de otros climas templados del mundo, este es un clima templado frío, ¿sí? Las temperaturas son más bajas. Y como les comentaba, Nothofagus es el único género de plantas que forma asociación ectomicorrícica. Entonces la diferencia es que aquí podemos ver los carpóforos de los hongos simbiontes, ¿sí? Porque en el bosque esclerófilo, los que les mostré anteriormente, todos eran saprobiontes y bueno, no puse foto ahí de parásitos, pero también hay hongos parásitos como ganodermas o algunas himenocaetáceas. Pero aquí ya empiezan los hongos ectomicorrícicos. Por ejemplo, el género Boletus, aquí está la foto de Boletus loyo, es un hongo endémico de los bosques de Nothofagus de Chile y me parece que también hay algunos registros en Argentina. Este es un hongo silvestre comestible, es de gran tamaño, crecen los Austropaxillus, que son parecidos a los Paxillus, pero se dieron cuenta que el que crece en el hemisferio sur, o sea, en los bosques de Sudamérica, de Australia y Nueva Zelanda, de distribución gondwanica, era otro género y le pusieron Austropaxillus. Están los Tricolomas, Rúsula, esta es la Rúsula notofaginia, como dice su nombre, se asocia a los Nothofagus, Ramarias,
Amanita, está la Amanita diemi, es una especie endémica, Stephanopus, que son azules, son muy llamativos, este está inmaduro aún, pero sus láminas también son azules. Lacarias. Hay también especies parásitas que se asocian a Nothofagus, como Fistulina, que conocida también como la lengua de vaca, un hongo comestible. Y algunos saprobiontes como Cupophilus, Entoloma. Aquí les pongo este que es bien icónico, una especie verde, es endémico también de los bosques de Nothofagus. Algunas micenas, en este caso es micena subulífera, es endémica también, Marasmius, y algunos ascomicetes como Sowerbielea, Plectania y Chlorociboria. Este es muy llamativo porque, como ven, los apotecios son azul, llamativo, pero aparte, mientras no fructifica, uno puede notar su presencia porque la madera es de un color como celeste calipso, por su micelio. Y le quiero dedicar una diapositiva especial al género Cortinarius, que es el género de ectomicorrizas dominante en Chile. Tiene más de 200 especies y es alrededor del 25% de la diversidad en los bosques templados. Como les comentaba, cerca del 90% de las especies son endémicas de los bosques de Chile y Argentina, de Nothofagus, y podemos ver que hay de distintos colores. Hay uno morado, baboso, como el Cortinarius magellanicus, otros que crecen en grupos, hongos amarillentos, el Dermosiben nahuelbutensis, que ahora cambió nombre a Cortinarius nahuelbutensis. Hay otros que son como trufas, que crecen secuestrados con las esporas en su interior, otros que son escamosos, café, y lo más llamativo y distintivo del género Cortinarius es que, como se ve en esta foto acá, presenta el resto de velo en forma como de telaraña, que lo llamaron cortina, y de ahí deriva el nombre Cortinarius. Bueno, me gustaría destacar que si bien hay hongos que son generalistas, que crecen en maderas de distintas especies de planta o en hojarasca de distintas especies, hay otros que son especialistas. Por ejemplo, esta es una micena que es muy, muy pequeña y que crece solamente en la hojarasca del belloto del norte. El belloto del norte es una especie endémica del bosque esclerófilo de Chile central. Entonces, si desaparece el belloto, desaparece también esa micena. De hecho, es una especie que está amenazada, el belloto. Otros como hongos parásitos, como el gargal y la pinatra, estos son hongos parásitos y a su vez son especies silvestres comestibles, crecen asociadas a Nothofagus y no a todas especies de Nothofagus, sino que algunas. Y lo mismo ocurre con las que son micorrizas. Hay algunas especies que se asocian a todos los Nothofagus, mientras que otras se asocian solo a una o un cierto grupo de especies. Entonces, toda esta como exclusividad que existe genera también un recambio de especie entre cada tipo de ecosistema. Aparte de que aparte del gradiente que les mostraba en un inicio de temperaturas, de precipitaciones, de altitud, etc., está la especificidad del sustrato. Entonces, bueno, ¿cómo se distribuyen los hongos en Chile? Chile es un país muy largo, entonces aquí los patrones se estudian más bien en el gradiente latitudinal, ¿cierto? Estos son parte de los resultados de mi tesis de maestría. El paper ya está casi a punto de ser terminarlo. Y podemos ver, esta es la zona que estudié, son bosques de Nothofagus de Chile central. Y podemos ver en el eje X la latitud, entre los 33 y 39 grados de latitud sur, y la riqueza de especies de hongo por área. Y podemos ver una relación creciente, es decir, hay más diversidad hacia el sur de especies de hongos. Y al estudiar la relación entre saprobiontes y ectomicorrizas, la relación es inversa. Esto quiere decir que hacia el norte dominan los saprobiontes y hacia el sur dominan las ectomicorrizas. Y bueno, ¿a qué se debe todos estos patrones que vimos, los gráficos anteriores, toda la diferencia de composición de especies que vimos en cada tipo de bosque o de ecosistema? Estos también son partes de mis resultados de maestría, en donde en el eje X pueden ver el índice de diversidad de plantas y en el eje Y la riqueza de especies de hongos por metros cuadrados. Y como se ve, es una relación directa. Esto quiere decir que mientras más diversidad de plantas hay más diversidad de especies de hongos.
Algo similar ocurre con la precipitación, este es el eje X de la precipitación anual, y la riqueza de especies de hongo, en donde mientras más llueve, más especies de hongo hay. Y este estudio de Camille Tron, fue hecho en Patagonia, muy al sur, en donde ella muestró suelo, lo secuenció y vio qué hongos habían y los relacionó con distintas variables. Y aquí solo les muestro uno de sus muchos resultados, pero el resto lo pueden ver en esta publicación, en donde son los rangos de pH y la riqueza de especies por familia. Y podemos ver, por ejemplo, Clavulinácea, donde aquí les muestro un representante. Hay más diversidad de especies a pHs más ácidos y disminuye mientras el pH es más alcalino. Por otro lado, Cortinariacea, donde están los cortinarios, su rango de tolerancia es principalmente y más inclinado hacia valores más alcalinos, pero fíjense en los valores que les estoy hablando. Patagonia es un pH muy ácido. Y Mortierelliacea, mientras más alcalino el pH, hay más diversidad de especies. Entonces, ¿cuál es el mensaje de todos estos gráficos? Es que, aparte de tener condiciones de precipitación, de riquezas de planta, de especificidad de sustrato, también cada uno tiene un óptimo ambiental. Aquí les muestro solo el pH, pero probablemente uno podría hacer gráficos de estos de carbono, de nitrógeno, de capacidad hídrica del suelo, etc. Y cada uno tiene un gradiente, ¿cierto? Un óptimo. Y si juntamos todos esos óptimos, llegamos a condiciones muy específicas que necesita cada hongo. Entonces, bueno, como conclusiones, lo que les comentaba, que los hongos son específicos de su tipo de ambiente y de sus hospederos. Y dentro de las variables que explican su distribución, la composición de especies que encontramos en cada ecosistema, podemos encontrar las microclimáticas como el pH, el porcentaje de carbono orgánico o la exposición a la luz, y macroclimáticas como diversidad de especies de planta y precipitación anual. Hay más, pero en esta presentación me centré solo en ellas. Y bueno, me gustaría concluir con algunas amenazas. Aquí me voy a centrar en el bosque esclerófilo, pero lo que les voy a comentar ocurre en casi todo Chile y de seguro también en toda Latinoamérica y todo el mundo. En donde aquí en morado pueden ver la cobertura natural que tiene el bosque esclerófilo y en verde las áreas silvestres protegidas. Sin embargo, si vemos el uso de suelo actual, podemos ver en verde las plantaciones forestales, o sea, de pinos y eucaliptus, que son exóticas. Aquí no tenemos pinos y eucaliptus nativos. En naranjo el uso agrícola, en negro el uso urbano, y aquí podemos seguir viendo en morado el bosque esclerófilo y en verde claro las áreas silvestres protegidas. Entonces podemos ver que el bosque está muy fragmentado. Y si se fijan en la parte de acá, que no es bosque esclerófilo, sino que es templado, también está devastado por las forestales. Y esto continúa también hacia el sur. Además, lo que tiene el bosque esclerófilo, hay extracción ilegal de la tierra de hojas. Y eso las envasan y las venden en supermercados. Entonces, como vimos antes, esa micena que era específica de la hojarasca del belloto del norte, se la están llevando. Y no solo eso, se llevan también el reservorio de materia orgánica que tiene el bosque. Y al quitarla, dejan el suelo desnudo. Entonces afectan también las propiedades físico-químicas. Entonces toda una cadena de impactos que va generando algo tan simple como extraer la tierra de hojas. Eso, sumado a, en este gráfico, vemos las regiones, esto es de norte a sur, donde en las barras vemos el porcentaje de área silvestre protegida que hay por región, y en negro esta línea es la diversidad de especies de plantas. Y si se acuerdan en las diapositivas anteriores, mientras más especies de plantas hay, más especies de hongos, ¿cierto? Y podemos ver que las zonas más diversas de especies de plantas es donde menos área silvestre protegida hay, que es principalmente lo que les muestro acá, ¿cierto? La Patagonia es donde más área silvestre protegida hay. Y más devastador aún es si vemos lo que ocurrió el año 2017
en donde está un mapa de los incendios forestales que ocurrieron en el verano, y esto se ha vuelto un panorama cada vez más frecuente en los veranos, en donde son intencionales. Cerca del 99%, 98% de los incendios que ocurren en Chile son intencionales. Muchas forestales se quemaron, pero también bosque nativo. Entonces, dentro de lo poco que iba quedando y fragmentado, además se ha ido quemando. Entonces me gustaría cerrar con este mensaje de que los hongos son específicos de cada ambiente, ya sea desierto, pradera, matorral o bosque, y que todo ecosistema es importante conservar, que cuidando los ecosistemas naturales conservamos toda una cadena de interacciones complejas, desde lo microscópico hasta los grandes árboles y animales, incluso el balance de los ecosistemas. Así que me gustaría agradecer primero al equipo de GIMBE por la invitación, también a los fotógrafos y colegas que me permitieron usar sus fotografías, al financiamiento de mis estudios como Fondesit, el IEB, a los laboratorios en los que he trabajado y que también he recibido mucha ayuda, a la ONG a la que pertenezco, que es Micófilos. Aquí pueden seguirnos en redes sociales, la página web, pueden seguir también las redes sociales del Laboratorio de Ecología Microbiana, donde van subiendo información muy interesante sobre líquenes y microbiología en general. Y finalmente, agradecer a todas las personas que me acompañaron a terreno, que ayudaron a medir la vegetación, a colectar muestras de suelo, a recolectar los hongos y después hacer los estudios taxonómicos. Así que muchas gracias por la invitación y a todos los que escucharon la presentación. Ok, la siguiente pregunta es de José Jiménez. Nos pregunta, ¿el bosque de Nothofagus, por ser tan único y con tantos endemismos, está protegido o hay propuestas para su conservación? Hay sectores que están protegidos, pero sobre todo en Patagonia hay muchos Nothofagus y hay harta protección, pero en realidad la mayoría de los bosques están desprotegidos, ¿sí? Y aparte, cada vez se talan más para poner más forestales y las personas también los talan por la leña y porque la madera de los Nothofagus también es muy buena para la construcción. Entonces, hoy en día existen planes de manejo de bosque en donde quienes talan árboles ya no pueden talar todos, sino que hay una tala selectiva, pero protección no hay mucha. Es un área súper difícil porque ya depende de políticas y no, la verdad es algo que continuamos luchando entre, sobre todo los que trabajan en el ámbito, pero es muy poco lo que está protegido. Entendemos. A ver, la siguiente pregunta es de Víctor Cabana. Nos comenta, felicitaciones. ¿Qué políticas y estrategias viene realizando el gobierno de su país para proteger estos ecosistemas de estudio? Muchas gracias. Gracias. Bueno, desde el Ministerio de Medio Ambiente han salido algunos proyectos para primero conocer lo que hay, sobre todo en hongos, y también está la clasificación de especies, que todos los años abre una convocatoria en donde cada uno protege, o sea, postula y propone especies que pueden estar en categoría de conservación para que cuando se vayan a implementar un proyecto, por ejemplo, una termoeléctrica, una hidroeléctrica, hay que hacer varios estudios ambientales. Y en eso es ir al bosque, ver qué especies hay, ver si hay alguna categoría de conservación. Entonces, una de lo que hacemos es proponer especies para que si están en conservación el proyecto se tenga que mover o repensar. Pero las áreas silvestres, eso es difícil. O sea, recién este año, para el Día Mundial de las Áreas Silvestres Protegidas, se nombró una nueva. O sea, era una área ya protegida, pero subió a categoría. Pero es muy difícil conseguir que nuevas áreas estén protegidas. Y la verdad es que en esa área política, cuáles son los procedimientos, no me manejo mucho. Solo sé que es muy difícil que nuevas áreas se vuelvan protegidas del Estado. Listo. Acá la siguiente pregunta de Alfonso Palomo. ¿Cuál sería el impacto del cambio climático en los hongos en los bosques de Chile?
si se puede identificar hongos más sensibles que otros y qué características se pueden enfatizar para identificarlos y poder establecer estrategias para el mayor cuidado. Ya, sobre lo primero, primero para entender un poco qué pasaría con los hongos hay que entender qué pasaría con la vegetación, ¿cierto? Porque son súper específicos de su ambiente. Dentro de las propuestas se ha visto que los bosques se van a ir moviendo más hacia altura, ¿sí? Lo que ocurre es que en las alturas hace más frío y nieva más. Entonces, los hongos que no toleran las condiciones frías, esos podrían verse afectados. Aparte, la desertificación también ha ido avanzando. No, por tiempo no les mostré tantas fotos, pero el bosque esclerófilo, si ustedes ven foto ahora, es terrible, está muy seco. Yo les comentaba que un bosque siempre verde, pero uno ve fotos o uno va y está rojizo, está café. Muchos árboles están muriendo porque hemos estado en mega sequía de 10 años. Y ese probablemente es uno de los efectos del cambio climático. Puede que los hongos que no toleren sequías tan largas y necesiten más humedad, también sus micelios no vayan resistiendo tantos años y se mueran. Entonces, ¿cuál era la otra pregunta? La repito. El final. Sí, nos decía qué características se pueden enfatizar para identificar estos hongos más sensibles para el cambio climático y qué estrategias se pueden establecer para su mejor cuidado. Ya, sobre las características, lo primero para todo es conocer lo que hay, conocer su distribución y tratar de entender en qué condiciones crecen. Principalmente de temperatura, de precipitación, cuánta sequía toleran, cuánto frío, y esas podrían ser como características diagnósticas, creo yo. Y sobre cómo conservarlo, lo mejor es conservar el ecosistema. Tratar, como es difícil generar nuevas áreas silvestres protegidas, hay mucho activismo en Chile, en donde hay páginas en donde se denuncia problemáticas ambientales o tala de bosque, y lo importante es educar a la gente para al menos seguir luchando ciudadanamente para conservar lo poco que va quedando, porque es en los bosques donde se conserva la humedad, en los bosques donde se conservan los servicios ecosistémicos, o el ecosistema mismo, no necesariamente bosque. Entonces, en realidad es tratar de conservar el ecosistema como sea. Y educación ambiental. Porque los futuros políticos tienen que ser gente que se haya educado en el ámbito, porque ellos son los que toman decisiones. Y justo referente a esto nos viene la siguiente pregunta por Facebook Live de Mauricio Cañas Merino. ¿Cómo crees que afecta la urbanización, sobre todo en la zona centro-sur, al desarrollo de los hongos en Chile? ¿Y este cambio está predominando otras especies de hongos en las zonas en las que solían existir especies endémicas? Sí, bueno, muchos de los estudios que he visto son de la década de los 80, de los 60, de los 50, y describen especies de hongo en donde si uno va al Google Earth ahora, o hay ciudades o hay plantaciones de pino, y eran hongos endémicos. Entonces, sí, de todas maneras se ha perdido una biodiversidad que probablemente nosotros ni siquiera sabíamos que existía. La urbanización, además, ponen cemento en todas partes. Entonces, el agua no se infiltra, el agua no se mantiene en el ecosistema, afecta en que sigan subiendo las temperaturas, claro, afecta. Y bueno, si uno va a los parques urbanos, uno encuentra principalmente especies cosmopolitas, especies que están en todas partes, algunos coprinus, o agaricus, que están en todas partes, y especies endémicas, en realidad hay que ir a un bosque más o menos prístino o poco afectado, fondos de quebrada. Entonces sí, de todas maneras había un cambio y también una pérdida que desconocemos. Ok, listo. Con eso culminamos entonces las preguntas. El tiempo nos quedó corto, pero si alguien tiene alguna otra duda, estamos poniendo el correo del ponente en los comentarios. Muchísimas gracias, María José, por tu presentación. Muchas gracias a ustedes.
Gracias. En estos momentos vamos a proceder a hacer un pequeño resumen de la jornada de hoy. Para empezar, este tercer día de conferencias comenzó con la ponencia del ingeniero Mario Cayaggi, que habló sobre los hongos funcionales en la región de Cusco. Se mencionó las características simbióticas, saprofíticas y parasíticas en dicha región. Ahí se realiza la recolección de la seta cusqueña, la concha raimi y la morchela, Coprinus chromatus, Calvatia auricularia, Ganoderma lucidum, entre otros. Se han clasificado según sus funcionalidades como nutracéuticas, antitumorales, antiinflamatorias, biorremediadoras y comestibles. En la segunda ponencia, el ingeniero Miguel Quispe dio mayores alcances sobre la obtención de cepas para la conservación de germoplasma con fines de mejoramiento genético. Para de esta manera lograr características deseables de variedades silvestres en la región de Cusco. Entre las fuentes de obtención más comunes está el cruzamiento de las cepas, la clonación y la propagación de estructuras asexuales que se realizan de manera in vitro. Y finalmente, en la última ponencia, tuvimos el agrado de presentar a la bióloga María José, quien nos habló sobre la biodiversidad de hongos en Chile, según su distribución biogeográfica del país, clasificándose en hongos ectomicorríticos, hongos desertícolas y hongos gasteroides. Además, se mostró una amplia gama de especies fúngicas endémicas representativas de los bosques mediterráneos y templados. Por último, se nos dejó una reflexión sobre la conservación de los ecosistemas para la preservación de las especies en general. Muchísimas gracias a todos los ponentes. Estamos dando por finalizado el tercer día. Queremos pedirles a todos los que están presentes que por favor enciendan sus cámaras para tomar una foto final de este tercer día de ponencias. A ver si pueden encender todas sus cámaras, por favor. A ver, esperamos un momento. Sí. ¿Cómo? Listo, creo que ya están todos. A ver, sonrían, digan hongos.